Con este nuevo capítulo de Enredadas hemos querido hacer un pequeño homenaje a Isabel, paciente de la siguiente invitada y que lamentablemente nos dejó hace unos meses. Durante mucho tiempo el suicidio ha sido un tema tabú y se tenía la creencia de que hablar de ello podía producir un efecto dominó. Pero la realidad es que los suicidios van cada vez más en aumento y que visibilizar un problema es la única manera de abordarlo. Para tratar este tema tan necesario y delicado, en este nuevo capítulo de Enredadas nos acompaña Aida Céspedes, enfermera especializada en salud mental. Hola Aida, ¿qué tal estás? Me siento una afortunada porque repites en Enredadas. Tenía muchas ganas de tenerte aquí de nuevo en el programa. Hola Lorena, otro placer de nuevo estar aquí contigo y seguir hablando de temas que importan. De temas tan interesantes como el que vamos a tratar hoy, que seguramente sea el más delicado que hayamos tratado hasta el momento, pero creo que es tan necesario tocar este tema también. Mira, voy a dar algunos datos porque creo que es imposible hablar de este tema sin dar cifras. Es simplemente para que la gente se haga una idea del problema. A nivel mundial, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, al año se quitan la vida más de 700.000 personas y otras muchas lo intentan. Mira, para que sea más visual, fallece una persona cada 45 segundos en el mundo. Pero es que en España, según los últimos datos que he consultado en el Ministerio de Sanidad, se producen 11 muertes diarias por este motivo, que me parece una tremenda aberración. Sí, es el mal del siglo XXI, me atrevería a decir. Es una tremenda aberración y es más, también te comentaría que los datos diría que están infravalorados, porque hay muchos casos que no son detectados o no son puestos en el informe del forense como tal, o que no se visibilizan. Causas desconocidas. Esto normalmente es el diagnóstico final. Muerte, causas desconocidas. Pocas veces, si no encuentran una nota o algo muy específico que sí que declara que había una tentativa de autólisis, ¿no? Su intención, se declara como tal. Porque ahí a veces como que se va la mano, ¿no? Que no se sabe bien si ha sido un momento de angustia, que ha habido una ingesta masiva de medicamentos para anestesiar tu dolor y se le ha ido la mano y se ha encontrado la persona allí, o gente mayor que se toma la medicación mal expresamente o no, o sea, hay un encubierto, por lo tanto las cifras no son las reales. Podrían ser mayores incluso, o sea, todavía me estás dando la razón de la importancia de tocar este tema y de darle visibilidad. Aida, con este tema han habido muchos mitos y, por ejemplo, siempre se ha tendido a asociar la conducta suicida con trastornos mentales y aunque bien es verdad que la incidencia es más elevada en estas personas con respecto a la población general, me refiero, hoy en día sabemos que no es el único motivo. ¿Cuáles son las principales causas de suicidio? Yo tengo muy claro, o sea, hay muchas causas, pero la principal que me encuentro, y ya la contaré con mi propia experiencia, la soledad. Estamos muy solos. Sobre todo es un mal de sociedades occidentales, desarrolladas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo he visto claramente. Aparte, los índices de suicidio más altos están por Finlandia, por los países nórdicos, ¿vale? El clima es un factor, evidentemente, también, a decir. Pero el desarrollo, la economía, lo que llamamos el desarrollo, eso nos lleva a más soledad. Es una involución muchas veces. Es una involución. Entonces tú te vas a África y hay muchos mayores problemas que nosotros, pero no hay depresión apenas, no hay suicidio apenas. Una de las razones es porque viven en comunidad. El acompañamiento, ¿no? Correcto, la comunidad, la familia. La tribu, ¿no? La tribu, correcto. Eso es súper sanador porque lo que sana es el amor, la compañía. Otra, que no hay tanto tiempo de mirarse el ombligo. ¿Qué quiero decir con mirarse el ombligo? Me refiero que si ahora tú pones una lavadora en un segundo, mientras estás mirando redes, pensando que el novio no te ha llamado, estás centrada en ti misma. Pero si tú tienes que ir a buscar agua al río, kilómetros con otra compañera, riéndote por el camino, caminando, haciendo deporte, no hay tanto tiempo para mirarte el ombligo. Cambian las prioridades. Por lo tanto, hay menos sufrimiento. Luego, aparte de la soledad como el gran mal
y el ser de sociedades occidentales o desarrolladas, entre comitas. Está el tema del dolor emocional. Personas, por ejemplo, PAS, altamente sensibles, ¿no? Que sufren y sienten todo en gran medida. Luego, sobre todo, las enfermedades de salud mental, ¿no? Como depresión. Luego, el tema del bullying en los adolescentes, los duelos mal elaborados, el abuso de sustancias. Hay muchas causas de poder suicidarse. Enfermedades que limitan tu vida, enfermedades muy limitantes que te hacen depender, ¿no? Para hacer las actividades de la vida diaria. Sí, que condicionan tu vida normal, ¿no? Y muchas veces te vienen, ¿no?, esos pensamientos suicidas porque ves que tu vida ya no es la de antes. Has nombrado el bullying, ¿no? Has nombrado el bullying y yo creo que es tan importante porque antes, en ausencia de redes sociales, bullying siempre ha habido en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Pero tú te ibas a tu casa y hasta el día siguiente estabas fuera, ¿no?, de ese entorno. Pero ahora con las redes sociales creo que el acoso es continuo, ¿no? ¿Qué papel juegan hoy en día? Las redes sociales juegan un papel, primero, de comparación, ¿no? De nunca estar contenta con la vida que tienes. Te hace no estar presente, que la felicidad está en el presente, ¿no? Te hace estar en la comparación. Esa chica, mira qué feliz está con ese novio, más delgada que yo, ¿no? Todo esto, si tú estás en un momento hundido, ¿acaso te ayuda el pensar que los demás son más felices que tú? Aunque sea fake, aunque sea una imagen, en muchos casos impostada. Muchas veces es apariencia, porque están poniendo una foto bonita y después a lo mejor esa pareja no se hablan todo el día. Correcto. Aida, indagando más sobre el tema, me llamó mucho la atención de que la incidencia de suicidio aumenta con la edad, siendo su máximo en mayores de 85 años, que si no recuerdo mal, la cifra ascendía hasta 25 fallecidos por esta causa por cada 100.000 habitantes. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad con respecto a los mayores? La soledad, dejarlos solos y apartados en geriátricos. Y hay una explicación muy lógica y es totalmente cierto lo que acabas de decir, estos datos. Hay mucho suicidio de gente mayor que tampoco se reporta. Patología, como es mayor, parada cardiorrespiratoria. Lo que no sabemos es lo que ha hecho para esa parada. ¿Qué tiene que ver aquí? Para mí es un factor determinante el propósito de vida. El Kirigai, que dicen los japoneses, es lo que te mantiene vivo, tener un propósito de vida, ¿no? Entonces, imagínate esa señora que tenía 10 hijos, las madres de antes hablo, ¿no?, mujeres mayores, 6 hijos, que tiene que llevar una familia, cuidar los animales, los hijos, al marido, su vida estaba llena. De repente, tú te ves mayor, con múltiples patologías que te dificultan tu vida, que además esos hijos que has dado la vida por ellos te han abandonado, nunca mejor dicho, en un geriátrico, con dolencias, sin futuro esperanzador y sin visitas de familiares. No estamos como antiguamente. Los familiares, por ejemplo, vuelvo a mencionar África, son adorados y cuidados y son la parte elemental de la familia. Ahora se les aparta porque ya no son útiles. Y eso ellos lo notan y lo perciben. Y eso es su motivo muchas veces. A mí me lo dicen señoras mayores. Yo ya no le veo sentido vivir, me quiero morir, estoy sola, ya lo he hecho todo. Estoy en soledad y encima me han abandonado, Aida. Pobres. Me voy a ir, Aida, al otro extremo porque revisando las cifras, como madre me preocupa mucho que los datos de suicidio en jóvenes de entre 15 y 29 años ha aumentado hasta un 32%. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe, ¿no?, este aumento de suicidios en jóvenes? Primero, que ahora estamos también en una sociedad con poca tolerancia a la frustración. Los niños de hoy en día están siendo criados de una manera también que no está ayudando a la salud mental de esos niños. Porque no hay límites. Un niño necesita límites para su salud mental. No hay tolerancia a la frustración. Entonces, a la mínima que ocurre cualquier cosa frustrante, se desesperan y no tienen recursos. El tema del bullying, ¿no?, el acoso escolar, las redes sociales que ya las están viendo, se les da los móviles a los niños así, súper temprana edad. A una corta edad, sí. No juegan, los niños no juegan hoy en día, no corren, no van a la montaña, o sea, que decir, no hacen cosas de niños. El contacto, ¿no?, con la naturaleza. Correcto. Luego, en la adolescencia, que hay un cambio físico y hormonal, las hormonas también juegan una parte importantísima. Ahí hay un cambio de repente me hago adulto. Eso es un gran shock.
Porque hay gente que le sale granitos, que en esa etapa no está tan guapo, que no es aceptado en el grupo. Somos animales sociales. El no ser aceptado en un grupo en esa temprana edad, con pocas herramientas, poca tolerancia a la frustración, es una bomba de relojería. Totalmente de acuerdo. Aida, ya te digo, como madre me preocupa mucho este tema, sobre todo en jóvenes, pero ¿hay señales que nos puedan indicar de alguna forma que una persona está teniendo pensamientos suicidas? Sí, o bien porque lo verbalizan ellos mismos, o bien, por ejemplo, el tema de las autolesiones. Seguramente habréis visto a gente por la calle con los antebrazos con autolesiones que se hacen con un cuchillo. Y os preguntaréis, ¿qué finalidad tiene esta? No es de autólisis, es decir, de suicidio, pero indica un sufrimiento. ¿Por qué lo hacen? Y eso se estila mucho en la juventud. Algunos lo perpetúan de adultos, pero es una cosa muy adolescente. Es que yo he estado en la unidad de adolescentes del clínico de salud mental y eran muchas chicas de trastornos de conducta alimentaria, tenían autolesiones. Eso implica que cuando tu sufrimiento mental es tan grande, prefieres hacerte sufrimiento físico, porque al menos ese rato que estás sangrando, te estás olvidando de tu sufrimiento mental. ¡Wow! Brutal. Entonces esto es un gran indicador que al final estos chicos o chicas están sufriendo emocionalmente y necesitan ser escuchados. Y si la cosa se complica, ir a los recursos adecuados de salud mental. Claro. Voy un poco ahí porque imagino, o sea, lo estás diciendo que el papel del entorno, o sea, para mí yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer ante la sospecha de que una persona, ¿no?, de nuestro entorno está teniendo pensamientos suicidas? ¿Nosotros qué podemos hacer como persona cercana que estamos viendo esas señales? Jamás minimizar. Y cuando digo minimizar, me estoy refiriendo a darle la importancia. Porque recuerdo que en el máster de salud mental nos decían, al final quien lo dice lo hace. Porque hay mucho esta frase que es tremenda, la de está llamando la atención. Y aquí tengo que decir que hasta propios profesionales del sector he oído decir ese tipo de frase, que es imperdonable. El llama la atención. Claro, a lo mejor está llamando la atención, pero evidentemente está llamando la atención porque hay algo que no va bien en él o en ella. Evidentemente, no minimicemos, hablemos del tema. Hay un sufrimiento emocional. Hay un sufrimiento. Aparte, ¿qué ocurre? Que cuando tú te rompes una pierna o tienes una gripe, se normaliza hablarlo, o un cáncer, ay pobrecito, voy a visitarte, te traigo esta medicación, te vengo a cuidar. Pero tú confiesas a alguien que estás cansado de esta vida, que te ves solo, derrotado, que no tienes ilusiones ni ganas. Y no solamente nadie viene a verte en muchas ocasiones, sino que la gente omite e incluso huye, porque como son temas que no hay herramientas ni tienen habilidades, que el problema lo tienen ellos porque no hay habilidades, se retiran y dejan a muchos pacientes abandonados. Ha sido un tema tabú durante mucho tiempo en la sociedad. Ahora estamos un poco visibilizándolo, ¿no? Muy poco. Pero hasta entonces, una persona que tenga pensamientos suicidas es complicado, ¿no? Porque no tenemos como sociedad las herramientas para atender esas necesidades. Imagino, Aida, que será muy complicado que una persona que esté teniendo esos pensamientos sea consciente de su problema y busque ayuda por propia voluntad. Porque durante muchos años el tema de la salud mental, lo que decíamos, ¿no?, ha sido un tema muy delicado y tabú. Y aunque ahora empieza a darse un poco de visibilidad y de cambiar el panorama, tengo la sensación de que todavía nos falta mucho por recorrer, pero como sociedad podemos decir que pues eso ha sido un tema muy estigmatizado. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para empezar a cambiar todo esto? Hablar. Y no, o sea, ¿qué pasa? Que como no vemos, el problema de salud mental es que como no vemos sangrar a la persona, literalmente no vemos la sangre. Es algo invisible a simple vista. Es algo invisible, la gente no lo acaba de creer, es como que no están capacitados, aparte es como que hay una adoración a la vida, ¿no? Hay la falacia que todos tenemos que amar la vida porque es una imposición, y más ahora con la corriente, perdóname, de psicología positiva, que a veces en este tipo de paciente de depresión mayor, con estos pensamientos, le está haciendo mucho daño. El Mr. Wonderful, ¿no? Correcto. Que todo tiene que estar bien y por la imagen, ¿no?, que tenemos que dar en redes sociales. Correcto. Imagínate esa amiga que te dice, o esa persona,
Ay, Lorena, si lo tienes todo, si tienes dinero y estás bien, ¿por qué vas a...? Estás minimizando mis emociones, me siento incomprendido. Entonces, empecemos a comprender a esa gente, aunque tú no compartas la idea del suicidio. Es elemental la empatía y entender que se está hablando no es en balde, es que está sufriendo, esa persona está pidiendo ayuda a gritos. Todo eso son señales, ¿no?, que nos está dando la otra forma. No hace falta, que de una forma explícita nos diga me quiero suicidar. Correcto. Sino son señales que nos está dando, ¿no? Como... Pues pasar mucho tiempo durmiendo, comer mucho, comer poco, para tapar su ansiedad. Los extremos, ¿no? Sí. ¿Qué más serían indicadores? Esa pasividad, ¿no? El no tener planteamientos de futuro, no tener ilusiones. Incluso, eso serían formas más indirectas, pero incluso formas más directas. He oído lo que se llaman conductas de cierre, ¿no? Como que personas ya directamente empiezan por regalar las mascotas o sus pertenencias, o a despedirse de forma efusiva de la gente del entorno, que a lo mejor, pues bueno, puedes pensar qué cariñoso está esta persona conmigo hoy, pero para él ya es una conducta de cierre, ¿no?, que se está despidiendo de ti. Claro, porque hay factores que, por ejemplo, durante la entrevista, y una de las cosas que pregunto es, siempre lo pregunto, esto a todo el mundo que vea, aunque le vea sonriendo y maquillada, ¿por qué digo esto? Porque también lo quiero destacar, la creencia de que si una persona va maquillada o va arreglada, no está depresiva. Las depresiones se manifiestan en muchas formas, o el dolor emocional. Vuelvo a repetir, es invisible, es lo silenciado. Entonces hay que darle luz. ¿Y cómo se da luz? Preguntando directamente. Y yo cuando pregunto, bueno, aún vez lo he pensado. Vale, pero ¿lo has pensado? ¿Lo has planificado? ¿Lo has estructurado? No, me viene a veces a la mente. O no, está pensado, está estructurado. Otro indicador es que él hable de planes de futuro. Entonces dices, bueno, pues es que nunca puedes bajar la guardia porque... Solo basta que un día esa persona esté vulnerable y ocurra. Pero bueno, te da un poco idea de la situación de riesgo, ¿no?, es en la altísimo, que está. Correcto. Porque una persona que ya te está diciendo que no tiene planes de futuro, ya te está diciendo que está en un riesgo alto y es un indicador, ¿no?, para prestarle más atención a esa persona incluso. Mira, he visto también que, bueno, hay un teléfono que es la línea 024, que tiene como lema Llama a la vida, y estudiando un poco los datos, te estoy hablando de datos de mayo de este año, pero me imagino que será extrapolable, más del 50% de las llamadas atendidas eran de personas que habían llamado en más de una ocasión. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿No derivamos esos casos a una atención primaria que pueda hacer un seguimiento? Porque imagino que hay una prevención en estos casos, una detección, y tiene que haber un seguimiento de estos casos para evitar, ¿no?, que llegue al suicidio como tal. Sí, evidentemente lo hay, pero ¿de qué manera, no? Yo tengo casos de chicas o chicos que han hecho tentativas autolíticas hasta en 20 ocasiones. Brutal. Tengo el caso de una chica que ha saltado de la ronda y ha aparecido en el coche lateral del conductor y se rompió las caderas. Wow. Tengo casos muy, muy graves y claro que hay seguimientos, pero ¿qué pasa? Los recursos que dicen en televisión a raíz de la pandemia, vamos a aumentar en salud mental porque estamos viendo que la población cada vez hay más problemas de salud mental. Yo esos cambios no los he visto y trabajo en la atención primaria de salud mental. Las visitas son cortas, no se les dedica el tiempo que necesitaría este perfil de paciente. Es algo muy delicado y desde mi punto de vista en muchas ocasiones, hablo desde el ámbito público, se trabaja de manera superficial y con pocos recursos para la gravedad y la atención que deberíamos hacer de forma integral y necesaria. Y no está ocurriendo. Esto ya tiene que ver con el dinero que destina el gobierno a este tema. Pero yo entiendo que a una persona que esté teniendo este tipo de pensamientos le pueda resultar violento, ¿no?, el pedir ayuda, el plantarse, ¿no?, el ponerse delante de una persona de primeras, con bata blanca, que te va a hacer preguntas incómodas sobre tus pensamientos, que tanto te deben de costar de verbalizar. Es un primer paso, porque
al final no deja de ser una línea anónima, ¿no? Para que se mantenga pues el anonimato de la persona. Sí, es un primer paso, pero aquí la familia, yo cuando vienen desbordados madres, yo sufro muchísimo porque soy muy empática y me pongo en el lugar de ellos y entonces actúo rápido y siempre hago esta recomendación. Mira, si esperas que nosotros estemos forzando un ingreso, porque cuando el caso ya es muy grave, lo que tenemos que hacer es forzar un ingreso por orden judicial. Es heavy, pero eso implica que en contra del paciente, de su voluntad, por un fax enviado a un juez. Entonces, ¿qué pasa? A mí me imagino que es mi hijo. Yo, si detecto haber verbalizado a mi hijo ideación de autólisis, de suicidio, yo monto un pollo en las emergencias, que a veces hay que montar pollo me refiero en la sanidad pública, y decir, mi hijo ha verbalizado esto, de aquí no me muevo, ingreso involuntario, ordenado por el juez y dictaminado por un psiquiatra. Y a veces, lo que voy a decir suena muy fuerte, pero es que esto es la salud mental. Y hay que hablar desde lo que es. Yo a veces he tenido que hacer contenciones mecánicas. ¿Qué significa contención mecánica? Bueno, hablando a nivel calle, atar a la persona a la cama. Que suena heavy, pero tan necesario, ¿no? En esos casos tan extremos. En ese momento tan extremo, que se quiere tirar por la ventana, tú necesitas algo muy extremo. Entonces, ¿qué hacemos? No todos los casos funcionan así, estoy hablando de los más radicales. Se da por un tubo, se les da mucho fármaco, ¿no? Benzodiazepinas, sobre todo para relajarlo y dormirlo, y se le tiene ingresado, o sea, atado 24 horas, o sea, porque nuevamente se ponen agresivos, porque ellos desean suicidarse y se ponen agresivos contra el personal. No, porque me estás obligando a no querer suicidarme, es que es un temazo. Es muy complejo trabajar en este ámbito y vivir eso, como profesional también, o como madre. Entonces, luego ya lo dejamos ingresado. Y en el ingreso de estancia larga, que ahí sí que solemos hacer un mes, que es lo ideal, hacemos terapia con el paciente, ya no solamente farmacológica, que también, sino psicológica. Pero a veces hay que recurrir a esto que estoy diciendo, que es la psiquiatría más dura, pero a veces la psiquiatría tiene que tomar esas tornas. Y como familiares, yo creo que en esas situaciones tenemos que ser conscientes, ¿no? Del acompañamiento que tenemos que hacer cercano, ¿no? El no dejarle solo en ningún momento, el evitar, ¿no? El que tenga fármacos a la vista, ¿no? Entiendo también que será importante alejar toda tentación, ¿no? de su vista, ¿no? O sea, ¿Qué más cosas propones tú? El ganar tiempo, ¿no? Entiendo, el quitarle ese pensamiento, el sí escucharle, no minimizar, pero el intentar ganar tiempo, ¿no? Intentar ganar tiempo y lo que digo, o sea, muy importante que tú no minimices las palabras de ese amigo, de ese hijo y tal, pero que luego le envíes a expertos y que si los expertos a veces no están a la altura, que insistas y que se obliga a veces a casos como el que he contado tan extremo. Pero claro, apoyo psicológico y también, por supuesto, en casos así, apoyo farmacológico, antidepresivos, que funcionan muy bien, ¿eh? Por supuesto. Cuando se hace un buen uso de ellos durante un tiempo, también salvan vidas. La terapia y en casos así de cosas tan graves como el suicidio, claro que sí, farmacología. Estamos hablando del entorno también. Tú, como profesional, cuando te llega un paciente con pensamientos suicidas, ¿cómo abordas la terapia? ¿Es individual, es grupal, es familiar? Porque entiendo que esta situación implica a mucha gente del entorno. De las tres maneras que has dicho. Empezamos por individual siempre, porque yo lo que busco al principio sobre todo es generar empatía, generar confianza, generar feeling, para que la persona que se pueda desnudar conmigo y me diga sus grandes temores, sus miedos, el vínculo terapéutico, la escucha activa. Luego, tenemos grupos terapéuticos de todo, también hay grupo terapéutico de atención al suicidio. El otro día tenía un caso de un paciente que está acudiendo conmigo por depresión y tal, porque se le han suicidado 2 novias y su madre. Wow. ¿No? Tremendo. Pero ¿tú crees que al final esas personas buscan ese patrón, ¿no? Porque han tenido ese modelo? Eso creo que sí, es obvio, lo hemos trabajado en terapia. Pero claro, él también ha pensado en suicidarse, evidentemente, ¿no? Y está muy conectado con la muerte del suicidio.
Entonces me preguntó el otro día si yo le veía preparado para asistir a un grupo de apoyo a los familiares del suicidio. Porque él me dijo que a veces tenía opiniones un poco controvertidas, ¿no? Yo le dije que en esta vida le ha tocado trabajar el tema del suicidio y que yo creo que dé visibilidad, que asista a los grupos, que cuente su experiencia, que todo eso es sanador. Si el tema es sacar a la luz este tema, no tenerlo escondido, o sea, darle visibilidad, normalidad. Que deje de ser un tema tabú. Claro, porque es que encima es doble estigma para él, o sea, hablo en este caso del paciente, ¿no? Que le da vergüenza reconocer que se han suicidado 2 novias, su madre, ¿no? Y que él también tiene pensamientos en suicidio. Y por qué, claro, llevarlo dentro es un peso muy grande, ¿no? Al final el hablarlo es la única forma de prevenirlo. Aida, ya por ir cerrando ya la entrevista, ¿qué le dirías a una persona que sienta que necesita ayuda pero duda en buscar apoyo? Que necesita ayuda, que se deje ayudar, que el camino es reconocer que necesita ayuda, dejarse ayudar. Y luego trabajaremos un propósito de vida. Yo insisto mucho, a veces necesitamos anclajes en esta vida para seguir viviendo. Y ellos es propósito de vida. Y el propósito de vida puede estar en muchas formas. Que tenga paciencia, que ahora se abrace su vulnerabilidad, que se respete ese sentimiento que tiene. No lo vamos a invalidar y a decir, no pienses eso. Lo estás pensando ahora. Le doy lugar. El aceptar ese pensamiento. Exacto, pero ahora vamos a estar en un lugar protegido y tranquilo, llevarle a un recurso, ¿no? Para que con farmacología, repito, y ayuda de profesionales, cuando la cosa baje, esa ideación tan marcada, ya podemos empezar a trabajar con algo más terapéutico, ¿no? Fomentar propósitos de vida y todo esto. Pero es que es un tema muy delicado, porque a veces en el tema de los suicidios las palabras se quedan cortas. Totalmente. A veces es más una mirada, un abrazo, sobre todo un abrazo y un acompañamiento. Aida. Y me emociono porque he tenido pacientes que se han suicidado y es un temazo. Abracémonos más y acompañamiento, más empatía, no seamos más humanos y hablemos del tema. Esta sería mi gran recomendación. Iba a decirlo, sois profesionales, pero también sois humanos y esos temas os afectan, por supuesto. Aida, yo estoy segura que los pacientes conectan contigo porque te conozco y eres una persona maravillosa. ¿De qué forma podemos encontrarte? Bueno, pues en el Google, googleando Aida Céspedes, tengo mi página web, tengo Facebook también con Aida Céspedes, Instagram, TikTok, hago algún vídeo cortito hablando. Y bueno, estoy muy, muy agradecida, Lorena, que hayas traído este tema, que me brindes la oportunidad de hablarlo y ojalá que hagamos más difusión y a estos temas de salud mental. Aida, muchísimas gracias por tenerte aquí. De verdad ha sido un honor que me hables en Enredadas de este tema y estaré siempre agradecida. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Tras escuchar este capítulo, te invito a hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo actúas si alguien te cuenta que se siente sola, abandonada y que no quiere seguir viviendo? Asusta, ¿verdad? No nos han preparado para oír algo así. Pero si algo me llevo de la conversación con Aida es que tenemos que trabajar para adquirir las herramientas necesarias para tratar con personas que están sufriendo y que esto pasa, en primer lugar, por escuchar de forma activa, sin juzgar, sin minimizar el problema y darle la importancia que merece. Si estás pasando por un mal momento, no dudes en pedir ayuda profesional, en reclamar acompañamiento. Mereces ser escuchado. Pide ese abrazo que tanto necesitas y que tanto te reconforta, porque hay muchas personas deseando ayudarte y siempre hay una mejor opción a eso que estás pensando.